Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre el intercambio gaseoso, que es el concepto conocido como hematosis. Ya siempre acá les llamo a la atención para que no se confundan con hemostasia. Ya, hemostasia tiene otra cosa, ¿no? Hemostasia es el equilibrio entre la coagulación y la trombólisis, ¿ya? Homeostasis es el equilibrio que tiende a tender en el medio interno, homeostasis. Y hematosis es el intercambio gaseoso en el alveolo, ¿correcto? Es el intercambio gaseoso en el alveolo. Así que esas tres palabritas confunden siempre: hematosis, hemostasia y homeostasis. No vayan a confundirse. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conversar por qué los gases difunden o intercambian en el pulmón, ¿ya? Para eso, siempre les pido que recuerden que cuando hablamos de respiración, siempre recuerden que son 4 procesos. Primero es la ventilación mecánica, donde lo que se busca es meter el oxígeno al alveolo y sacar del alveolo el CO2. Lo segundo es el intercambio gaseoso, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, o también llamado hematosis, que es el paso del oxígeno a la sangre a través del capilar alveolar y el paso del CO2 de la sangre al alveolo, ¿ya? La clase que viene vamos a ver el transporte de gases. El transporte de gases se refiere a cómo este oxígeno viaja por todo el cuerpo a través de la hemoglobina y cómo del cuerpo regresa el CO2 disuelto o también por la carbaminohemoglobina. Y el cuarto proceso es la respiración celular, que se lleva a cabo en la mitocondria, y eso se estudia en bioquímica en la parte de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, hoy día estamos conversando de esto, del intercambio gaseoso o la hematosis, que es el paso del oxígeno al capilar y el paso del CO2 del capilar hacia el alveolo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con nuestra explicación. Entonces, para poder entender la difusión de los gases, ¿correcto? Para poder entender la difusión de los gases, tenemos que tener principios de física básica, que es el objetivo de esta diapositiva. Aprender cuál es la física básica en el proceso de difusión, ¿ya? Luego, en esta otra diapositiva vamos a entender el proceso en sí de la difusión, cómo ocurre, a través de qué estructuras ocurre. Vamos a ver qué es la velocidad y qué es la capacidad de difusión, que no son lo mismo. Velocidad no es igual que capacidad de difusión. Y luego vamos a ver el concepto del coeficiente BQ, que es la parte más importante de la clase, donde van a entender la importancia de balancear la ventilación con el flujo sanguíneo para poder alcanzar una buena o un buen intercambio de gases. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué deben recordar de física básica? Miren, primer concepto, deben recordar que los gases se mueven por difusión. ¿Eso qué significa? Que por la energía cinética que tienen, ya que ustedes deben saber que todas las moléculas tienden a moverse, ¿correcto? Están en constante movimiento las moléculas, salvo que estén a 0 grados Kelvin. El grado Kelvin es el cero absoluto. Entonces, 0 grados Kelvin implicaría la ausencia total de movimiento. Entonces, como el cero absoluto no existe, porque es un concepto teórico, no es algo que se ha podido demostrar, pero teóricamente sí existe el cero absoluto, es la ausencia total de movimiento, porque es la ausencia total de temperatura. Entonces, mientras eso no exista, cualquier molécula que tiene cierta temperatura, cierta energía cinética, ¿correcto? Va a estar en un movimiento que se va a considerar aleatorio. O sea, no va a tener un orden en específico, ¿ya? Y este gas
va a tender a ocupar todo el recipiente. Entonces los gases en sus movimientos aleatorios van a tender a ocupar todo el recipiente. Supongamos que ese es un tubo, los gases se distribuyen uniformemente en todo el recipiente, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo hacen así? Eso es conocido en la termodinámica como la entropía, ¿correcto? La entropía es la capacidad de desordenarse de las moléculas y nos ayuda a entender por qué en un recipiente los gases se distribuirían uniformemente para ocupar todo el espacio, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese movimiento aleatorio ya saben que está impulsado por la energía cinética debido a que toda molécula tiene temperatura, ¿correcto? Y eso permite que se muevan y es lo que conocemos en fisiología como la difusión de gases, ¿ya? Sin embargo, estas bolitas pueden moverse al unísono hacia un lado o hacia el otro en función de diversos factores. Entonces, como ven el dibujo acá, las moléculas de gas disueltas pueden ir hacia la derecha, ¿correcto? O pueden ir hacia la izquierda. ¿Qué podría hacer que vayan hacia la derecha? Un ejemplo de eso es la gradiente de presión. Entonces, ¿la presión qué es? La presión es la fuerza con la que golpean las moléculas una pared. Entonces, si en este lado del recipiente le ponemos fuego, por ejemplo, una fuente de calor, entonces vamos a aumentar la energía de estas moléculas. Entonces van a golpear con mayor fuerza la pared. Ese aumento de la fuerza al golpear la pared genera un aumento de presión en esta zona. Entonces, se ha visto que para mantener el equilibrio, estas moléculas de alta presión van a tender a moverse a zonas de baja presión. Por eso, la gradiente de presión indica la dirección de la difusión. O sea, una molécula se tiende a mover de zonas de elevada presión hacia zonas de baja presión, ¿ya? Las moléculas tienden a moverse de elevada presión a baja presión, ¿ya? Ese es un principio de física que todos deben recordar, ¿ya? Muy bien. Ahora, la presión de un sistema, por ejemplo, ese dibujo que están viendo acá, vamos a llamarlo un sistema, está formada por bolitas verdes, ahí está, bolitas verdes, por bolitas rojas y por bolitas azules. Cada bolita va a ser un gas, ¿ya? Imagínense. Entonces la bolita roja va a ser oxígeno, la bolita verde va a ser CO2 y la bolita azul va a ser nitrógeno. Entonces, la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Aprendan también eso. La presión total del sistema, o sea, de todo este dibujo que están viendo acá, de todo este dibujo, la presión de todo ese dibujo, vamos a llamarla P mayúscula, es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes en él. O sea, la presión del oxígeno más el CO2 más el nitrógeno, en mi ejemplo. Entonces, la presión parcial de oxígeno más la presión parcial de CO2 más la presión parcial de nitrógeno. Esa es la presión total del sistema. De tal forma que si aumentamos cualquiera de los gases, aumentamos la presión total del sistema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cada gas que están viendo acá, aporta diferente al sistema. Entonces, cada gas tiene una presión parcial diferente. Entonces, acá les pongo la presión parcial de cada gas va a depender de su concentración, o sea, del número de bolitas que tengamos. Cuanto más bolitas, más concentración, va a tener mayor presión parcial, pero también depende del coeficiente de solubilidad. O sea, hay gases que son más solubles que otros cuando están diluidos en un medio acuoso. Entonces, si los gases están en un medio vacío, sin agua,
entonces su presión parcial solo depende de su concentración. ¿Me entienden? Pero si el gas está disuelto en el agua, entonces su presión parcial depende de la concentración y de su coeficiente de solubilidad. De tal forma que si tiene mayor solubilidad en el agua, eso significa que se diluye más, entonces ejerce menor presión, porque es inversamente proporcional. En cambio, si un gas es menos soluble en el agua, eso quiere decir que las moléculas de agua lo repelen, no es soluble en el agua, entonces va a generar mayor presión parcial, porque es inversamente proporcional a la solubilidad. En cambio, si tiene menor concentración vamos a hacer con color verde, si tiene menor concentración o cantidad de moléculas, tendrá pues menor presión parcial. Y a la inversa, si tiene mayor concentración de moléculas, mayor presión parcial. Porque la concentración es directamente proporcional y el coeficiente de solubilidad es inversamente proporcional. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un sistema con agua, lo que se ha visto, vengan acá, por favor, color azulito, ¿ya? Vengan acá. Si yo tengo disuelto en agua, el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad, como ves acá, de 0.024. El dióxido de carbono 0.57. O sea, es casi 20 veces más. Casi 20 veces más tiene coeficiente de solubilidad el dióxido de carbono que el oxígeno. ¿Y eso por qué es, Doc? Porque el dióxido de carbono, CO2, tiene mayor afinidad con las moléculas de agua. Es más soluble que una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene poca afinidad con el agua. Entonces, la solubilidad del dióxido, como ven acá, es casi 20 veces más que el oxígeno. ¿Ya? El monóxido de carbono tiene menos solubilidad que el oxígeno, el nitrógeno tiene menos solubilidad que el oxígeno y el helio tiene mucha menos solubilidad. ¿A qué más o menos se debe esto? A la carga. Como el helio es un componente prácticamente apolar, no tiene carga, entonces no se disuelve en agua. El nitrógeno y el monóxido tienen menos carga que el oxígeno. Y el oxígeno, como tiene más carga, entonces se disuelve un poco más. Pero el dióxido de carbono, que es el que más carga tiene, entonces se disuelve mucho mejor. Así que aprendan, por favor, que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad mucho mayor que el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad con el agua. ¿Quieren el mejor ejemplo? Tu gaseosa. Tu gaseosa no es más que azúcar, colorante y un montón de CO2. O la cerveza. Es un poco de cebada fermentada, alcohol, por ahí lúpulo y un montón de CO2. Así que el CO2 se disuelve bien en el agua, por eso su solubilidad es mayor y por lo tanto la presión parcial que ejerce en el sistema es menor, porque es inversamente proporcional. Y van a ver lo importante que es este conocimiento para cuando entendamos el transporte de gases en la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien, seguimos. El gas disuelto que están viendo acá, en los líquidos, como en este caso el agua, ejerce una presión similar a la fase gaseosa, solo que tenemos que considerar el coeficiente de solubilidad. Pero de ahí la presión es similar a la que ejerce en fase gaseosa. Por lo tanto, nosotros estudiamos tranquilamente nuestros gases disueltos en nuestros líquidos corporales, sin problemas, ¿ya? Muy bien. Ahora, para que un gas vaya de una zona A, le voy a llamar, a una zona B, para que haya una difusión del gas, hay varios factores que regulan su velocidad. Entonces, esta parte es muy importante. La velocidad de difusión de los gases, se expresa en esta fórmula.
La difusión o velocidad de difusión es directamente proporcional ¿a qué? A lo que les expliqué en el punto de acá arriba. Primero, la diferencia de presiones. Entonces, la diferencia de presiones, ¿correcto? Es el primer criterio para hablar de la difusión, ¿ya? La velocidad de difusión. Entonces, esta diferencia de presiones ya permite o genera, ayuda a entender el proceso de difusión. Recuerden que esta diferencia de presiones también está determinada por la temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura del líquido, no se olviden dónde se encuentra, va a influir en la presión. Pero el componente número 1 es la diferencia de presión. Eso ya lo habíamos conversado acá. La gradiente de presión es un factor importante para la velocidad de difusión. Ahora, ¿qué otras cosas implican acá? Para la velocidad de difusión, ahora sí vamos con lo nuevo, tenemos el área. El área, ¿correcto? Entonces, el área transversal del líquido, que estoy haciendo con color azul, es también directamente proporcional a la velocidad de difusión. O sea, cuanto más área de contacto tenga, se va a difundir más. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes una probeta y ahí le pones oxígeno, se va a difundir o su velocidad de difusión va a ser menor que si tú pones una batea y ahí pones el oxígeno. ¿Por qué, Doc? Porque la superficie de contacto es mucho mayor en la batea que en la probeta. Cuanto mayor área, se difunde más los gases, porque hay más puntos de contacto entre el gas y el medio. ¿No? Muy bien. Luego, ¿qué más? Tenemos la solubilidad. Voy a hacer con color verde. Un gas que es muy soluble, su velocidad de difusión también será mayor. Entonces, cuanto más soluble sea el gas, la velocidad con que se difunda será mayor, porque se disuelve más rápido. Ojo, no confundir con la presión. La presión que ejerce sobre el sistema es inversamente proporcional a la solubilidad, pero la velocidad para difundirse en el sistema es directamente proporcional a la solubilidad. ¿Ya? Y ahora vamos con los que son inversamente proporcionales. La distancia de la difusión, cuanto más largo sea el trayecto, es más lento la difusión. La distancia es inversamente proporcional, porque cuanto más largo es el trayecto que tiene que difundir un gas, por ejemplo, todo ese trayecto, la velocidad va a ser menor que si el trayecto fuera corto. ¿Ya? Es un principio de los fluidos. ¿Ya? La distancia es inversamente proporcional a la velocidad de cualquier fluido. ¿Ya? Y luego, por lógica, muchachos, el peso molecular. Claramente se entiende que a mayor peso molecular es más gorda la molécula, entonces va a ser más lenta. Por eso el peso molecular, exactamente la raíz del peso molecular, es inversamente proporcional a la velocidad de difusión. ¿Ya está? Entonces, ¿cuáles son los grandes componentes para hablar de velocidad de difusión? La diferencia de presión, que es el más importante. Luego tienes el área de contacto, la solubilidad, la distancia y el peso molecular. ¿Está bien? Entonces, con esos conceptos, ustedes van a entender que si esto es el alveolo, ahí está, y este es el vaso sanguíneo, ahí está, ¿no es cierto? Si ustedes lo que buscan es transmitir o transportar mediante difusión el oxígeno del alveolo al capilar, tiene que difundir, pues, ¿no es cierto? Entonces, esta difusión va a depender de ¿qué? La velocidad de esta difusión va a depender de la gradiente de presión. Así que, si la presión en el alveolo es mayor que la presión del capilar, entonces va a difundir. Segundo factor, el área. El área. Cuanto más área de contacto tengamos, o sea, cuanto más alvéolos tengamos en contacto con más vasos sanguíneos, entonces habrá mayor velocidad de difusión.
Tercero, la solubilidad. Si yo les pregunto, el CO2 y el O2, ¿quién tiene mayor solubilidad? CO2. Por lo tanto, el CO2 pasa o pasaría del alveolo a la sangre con mayor velocidad que el oxígeno pasaría del alveolo a la sangre. ¿Correcto? Esto de acá no ocurre porque el CO2 tiene menor presión en el alveolo que en la sangre. Entonces, como la presión del CO2 en la sangre, voy a hacer con color verde para diferenciarlo. Como la presión del CO2 es mucho mayor en la sangre que en el alveolo, entonces por presión tiende a difundir, pero hacia el alveolo. Pero igual, si es que, vamos a poner el supuesto, difundiera igual que el oxígeno, lo haría más lento, o más rápido, perdón, porque el CO2 tiene una solubilidad mayor que el oxígeno. Así que si descartamos todos los demás factores, el CO2 difunde a una velocidad mayor que el oxígeno porque es más soluble. Muy bien. Tercero, la distancia. O cuarto, ¿no? Cuarto, la distancia. La distancia significa el espacio que hay que difundir. Entonces, ¿cuál es la distancia del alveolo al capilar? Todo este espacio. Esto que estoy pintando de morado se llama intersticio y esa es la distancia que tiene que recorrer. Si es que hay más distancia, será más lento. Si hay menos distancia, será más rápido, ¿no? Y finalmente, el peso molecular. El oxígeno, el CO2 y el nitrógeno tienen un peso molecular y según el peso que tenga cada molécula, por obvias razones el CO2 es más pesado, entonces difunde más lento que el oxígeno, pues, ¿no? Lógico, el oxígeno tiene 2 moléculas de oxígeno, el CO2 tiene una de carbono y 2 de oxígeno, así que pesa más. Entonces el peso molecular, su raíz, es inversamente proporcional a la difusión. Entonces, sacando todos estos cálculos, ojo, si alguien me pregunta, ¿y Doc, por qué no habla de la temperatura? Es que, chicos, la temperatura del líquido, les dije que esta temperatura lo que hacía era aumentar la presión. Entonces, básicamente con la variación de la presión, nosotros ya tenemos la temperatura incluida. ¿Por qué? Porque la temperatura en el cuerpo humano es constante. La temperatura en el cuerpo humano está alrededor de 37 grados en todo lugar. Entonces, como nuestra temperatura es constante, entonces solamente nos importa la presión que ejerce esa temperatura. No es necesario colocarla como un factor más, ¿ya? Pero bueno, pues si aumentas tu temperatura, aumentaría la difusión de los gases. Entonces, si calculamos todas estas formulitas, vamos a asignarle al oxígeno el valor de 1, ¿está bien? O sea, asumiendo que la velocidad de difusión del oxígeno es 1, cuando reemplazamos los valores tomando el oxígeno como 1, notamos que el dióxido de carbono es 20 veces más veloz en su difusión. ¿Se entiende eso? Claro, puedo, porque usted me dijo acá arriba que la solubilidad del CO2 era 20 veces más. Entonces, si la solubilidad es 20 veces más, la velocidad va a ir 20 veces más. ¿Sí o no? Las presiones son iguales o no son iguales, pero son similares. El área es igual para los dos, la distancia es igual para los dos y el peso molecular, como es una raíz, no afecta mucho. Así que ahí lo tienen, 20 veces más. El monóxido de carbono tiene una velocidad un poquito menor que el oxígeno, 81%, el nitrógeno un poco menos, 53%, y el helio es poquito menos nada más que el oxígeno, 95%. Así que asumiendo que el oxígeno es 100% de velocidad de difusión como patrón, el oxígeno, el resto se saca. El dióxido de carbono 20 veces más y el resto es una fracción menor que el oxígeno. ¿Ya? Entonces entiendan eso por favor, que la velocidad de difusión de los gases no es igual, siendo el dióxido de carbono el gas que más rápido se difunde. ¿Ya? Muy bien. Y el último concepto es, ya que los gases que estamos estudiando acá, ¿cuáles son, Doc? Oxígeno, CO2 y nitrógeno, que son los principales gases. Ya que estos gases son muy liposolubles, o sea, se distribuyen y se difunden muy bien en la grasa, entonces
La velocidad de difusión no depende de las membranas. O sea, las membranas celulares no van a oponer resistencia. Por lo tanto, es el agua la limitante de la velocidad. O sea, cuando nosotros vemos en difusión de gases cuál es el medio en el que hay que estudiar, solo se estudia la difusión en el agua, tanto el agua intersticial como el agua de la sangre, del plasma. No nos interesa la velocidad en la membrana, porque como son liposolubles, simplemente lo van a atravesar sin problemas, solo por gradiente de presión. ¿Ya? Por eso es que solo estudiamos la solubilidad y la velocidad en medio acuoso. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a conversar ahora de la difusión de gases. O sea, ahora vamos a ver el proceso de difusión de gases. Entonces, nosotros para difundir un gas, como les dije en el ejemplo anterior, tenemos que transportarlo del medio ambiente, ahí están las montañitas, ¿no? Las nubecitas. Entonces, del medio ambiente, el oxígeno tiene que entrar ¿hasta dónde? Hasta el alveolo. Hasta el alveolo. Y una vez que esté en el alveolo, este va a difundir al vaso sanguíneo. Va a difundir al vaso sanguíneo. Muy bien. Así que este proceso de difusión ocurre en el pulmón, en el alveolo. Pero este alveolo no está solo. Hay millones de alveolos. Entonces los fisiólogos lo llaman lobulillo respiratorio a aquel conjunto de alveolos que son drenados o son ventilados por un solo bronquiolo respiratorio. ¿Correcto? Entonces, si ustedes suman el bronquiolo respiratorio, que está acá, le suman todos sus conductos alveolares, que están acá, le suman todos sus atrios, ¿correcto? Que son como unas coalescencias de los alveolos, y le suman todos sus alveolos, entonces ahí tienen una unidad respiratoria, ¿correcto? Un lobulillo respiratorio, ¿ya? Sin embargo, este bronquiolo respiratorio también recibe su ventilación de un bronquiolo terminal. Por eso, desde el punto de vista fisiológico, el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar con sus sacos alveolares es la unidad respiratoria. Es la unidad respiratoria, ¿no es cierto? Funcional, fisiológica, el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque es el que al final realiza la hematosis. Es el que realiza el cambio de gases. ¿Ya? Entonces, es el lobulillo respiratorio, tienes tu bronquiolo respiratorio, tu conducto, tu atrio y tu alveolo. ¿Ya? Pero desde un punto de vista anatómico, el bronquiolo terminal va a llevar la ventilación a varios lobulillos respiratorios. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos decir que donde llega el aire en un bronquiolo terminal, todos los bronquiolos respiratorios que queden van a ser hematosis. Así que anatómicamente, todo el aire que llega a un bronquiolo terminal va a terminar realizando la hematosis en los subsiguientes bronquiolos respiratorios o lobulillos respiratorios finales. ¿Ya? Muy bien. No confundir con lóbulos. Los lóbulos pulmonares son aquellas unidades macroscópicas debido a las divisiones que tienen los bronquios principales. ¿Ya? Muy bien. Entonces no se olviden que el bronquiolo terminal es una unidad anatómica porque ahí no hay hematosis, ¿no es cierto? En cambio el bronquiolo respiratorio, ese sí es el que hace la hematosis y es una unidad respiratoria. Muy bien. Bueno, esta clasificación es netamente funcional porque al final todos los alveolos trabajan como uno solo, pues, ¿no? Trabajan como uno solo. Entonces, los 300 millones de alveolos que tenemos, todos trabajan como una sola unidad. Por eso es que se llama unidad respiratoria.
¿ya? Porque todos los alvéolos, siempre que todos estén ventilados, van a trabajar al unísono, ¿ya? Entonces vean acá, el diámetro de un alvéolo es un poco menos, ¿no? O un poco más de 0,1 milímetro, promedio 0,2 milímetros, ahí está. Este diámetro de acá para acá es 0,2 milímetros, ahí lo tienen. Y esos alvéolos, como tienen un diámetro, van a ser un área, ¿correcto? Que más o menos es de 70 metros cuadrados. O sea, si todos los alvéolos, que son unos sacos, tú lo estiras y lo echas en el piso, tienes más o menos 70 metros cuadrados. Es una habitación de 7 por 10 metros. Es casi una cancha de tenis, ¿ya? Entonces es enorme. El área que tenemos en nuestros pulmones es enorme, ¿ya? Y en ese área, imagínate un salón de clases de 7 metros de ancho por 10 metros de largo. En todo ese piso, tú vas a echar 60 a 140 mililitros de sangre. Imagínate cómo sería que esparzas en un cuarto de 70 metros cuadrados menos de medio vaso de sangre. Imagínate lo finito, lo recontra delgado que sería esa capa de sangre. Por lo tanto, esta capacidad que tiene el pulmón de extender un montón de área para un poquito volumen de sangre permite aumentar dramáticamente la velocidad de difusión. Porque te estás dando cuenta, pues, ¿no? La cantidad de sangre que entra en contacto o la delgadez de la capa de sangre que entra en contacto con tremendo área de los alvéolos. Muy bien. Ahora, si consideramos que el grosor de el alvéolo hasta llegar al vaso, este grosor, esa distancia, este espacio que están viendo acá, este grosor, ¿correcto? Es de más o menos 6 micrómetros de grosor promedio, o sea, no hay más distancia ahí de espacio en lo que es el alvéolo como tal. Entonces te das cuenta que es muy fácil que los gases pasen del alvéolo a la sangre y de la sangre al alvéolo. ¿Ya, chicos? Eso que están viendo ahí se conoce como membrana respiratoria. ¿Ya? Entonces quiero que ustedes se hagan una idea que si yo agarro todos los alvéolos, los 300 millones, y los estiro y lo pongo uno tras otro, tras otro, tras otro, así infinitas veces, voy a terminar armando una plancha, hay una superficie de 7 metros por 10 metros, ahí, que se conoce como la membrana respiratoria. Membrana respiratoria. ¿Ya? Entonces, imagínate una persona que le sacan un pulmón. Si le sacan un pulmón, le han quitado 35 metros cuadrados de membrana respiratoria. Una persona, por ejemplo, que está con COVID y de repente le está fallando los pulmones, le has quitado un pedazo acá, porque está con COVID, pues, ¿no? Y de repente su membrana respiratoria se ha reducido a un 50%. Y es por eso que hay disnea, falta de aire, porque está reduciendo la superficie de contacto para intercambiar el gas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta membrana respiratoria, que es básicamente el dibujo que vienen acá, esta membrana respiratoria, esta de acá, está conformada por las siguientes partes. Estas 7 partes de acá son las que terminan configurando la membrana respiratoria. En verdad son 6 porque esta última de acá lo he agregado para que vean que también hay que considerarlo, pero en el guideline no está. ¿Ya? Entonces miren acá. Cuando ustedes ven una arteria, correcto, una arteria
o una rama de la arteria pulmonar está en color azul porque tiene sangre poco oxigenada, ¿no? La arteria pulmonar trae sangre venosa y la vena pulmonar está llevando sangre arterializada porque está bien oxigenada, ¿ya? Habíamos quedado en la clase antigua o anterior que tenemos bastante componente linfático para poder ayudar a drenar todo el líquido que ocurre porque en el pulmón hay bastante manejo de presiones y fluidos que requieren ser drenados por un vaso linfático. Entonces, mientras ustedes descarten todo este pedazo, que es bien grueso, porque es bien gordo, pues, ¿no es cierto? Entonces, descartando este pedazo, todo el resto de los alvéolos, o todo el resto del pulmón, perdón, tan solamente es alvéolos con capilares. Entonces, esto que están viendo acá son alvéolos, lo que estoy pintando son las células alveolares, ahí está. ¿Ven? Son células alveolares. Y todas las bolitas que están viendo ahí son capilares, 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 capilares. Y lo que están viendo en el medio, esta cosa que está pintada de color azul, es el intersticio. Eso que están viendo ahí, esto que estoy pintando de verde yo, es el espacio intersticial. Entonces, si descartamos toda esta zona gruesa de las arterias, venas y linfáticos, todo el resto prácticamente es membrana respiratoria. Nada más, membrana respiratoria. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar este grosor de la membrana respiratoria, que sería este grosor de acá. ¿Ya? Entonces, si el oxígeno llega al alvéolo, como ven acá, va a tener su primer contacto en la superficie alveolar. Entonces, en este alvéolo, la primera capa que están viendo acá de color verde es una capa de líquido, o sea, de agua, y su surfactante, que ya vimos en la diapositiva previa, que ayudaba a disminuir la tensión superficial. Entonces, una capa de líquido, agua, que dentro contiene surfactante, es el primer componente de la membrana respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Inmediatamente debajo está esto, que ven que es la célula del pulmón, que es el epitelio alveolar, o también llamado neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1, que es una célula plana, básicamente de recubierta, súper delgada, para que permita la difusión. Muy bien, debajo del neumocito tenemos esto que están viendo acá de azul, que es la membrana basal. No se olviden, debajo de todo epitelio tenemos una membrana basal. Debajo del epitelio del alvéolo tenemos una membrana basal. No se olviden que el alvéolo viene del endodermo. Acuérdense, por favor, en embriología, el alvéolo viene del endodermo. Entonces, siempre que hay un cambio de lámina embrionaria, tenemos una membrana basal. ¿Ya? La membrana basal separa al endodermo del alvéolo del mesodermo del capilar. No te olvides que el capilar sanguíneo, ¿ya? Viene del mesodermo, Entonces, este capilar sanguíneo que ven acá, membrana del capilar endotelial, ¿correcto? O del endotelio capilar del alvéolo, esta membrana del endotelio capilar pulmonar viene del mesodermo, porque los capilares vienen del mesodermo. Entonces, este endotelio tiene que tener también su propia membrana basal, porque es una capa de tejido embrionario. Entonces, hay una membrana basal, pero del capilar. Noten. Entonces, hay dos membranas basales. Una del epitelio alveolar, para separarlo, porque viene del endodermo, y una membrana del endotelio capilar, para separarla, porque este viene del mesodermo. ¿Ya? Y entre los dos tenemos el espacio intersticial como tal. El espacio intersticial no son más que fibras de colágeno, en este caso colágeno tipo 3 principalmente, que es la reticulina. Y eso sirve para que se expanda el pulmón. Entonces, todas estas fibras que están viendo acá es colágeno, básicamente tipo 3,
o reticulina. Ya está, para que el pulmón se expanda. Muy bien, entonces estos 6 componentes son los componentes de la membrana respiratoria. Sin embargo, existe un último componente que ya no es tan importante, pero lo he puesto, por eso le puse asterisco, que es la membrana del eritrocito. ¿Ya? En teoría, la hematosis termina acá en el punto 6 con la membrana del endotelio capilar, porque ahí el oxígeno ya pasó a la sangre. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno dentro de la hemoglobina. Entonces también tiene que pasar al eritrocito. Pero no se considera el eritrocito porque como el capilar mide solo 5 milímetros, ahí lo ven, es chiquito, 5 milímetros, esto que estoy pintando acá, miren, 5 milímetros, súper chiquito. Entonces, solo da espacio para que dentro de él pase un solo glóbulo rojo. O sea, es tan pequeño el capilar que solo puede pasar un glóbulo rojo. Así que prácticamente el glóbulo rojo está en contacto estrecho y podríamos decir que la membrana del endotelio se superpone con la membrana del eritrocito. Por eso es que no consideramos la membrana del eritrocito en la membrana respiratoria porque prácticamente está en contacto estrecho con la membrana del capilar. ¿No, muchachos? Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos el concepto de membrana respiratoria. Muy bien. Entonces, como ya lo habíamos conversado, la velocidad de difusión de un gas, habíamos quedado, en este caso, la velocidad de difusión en la membrana respiratoria iba a depender del grosor de la membrana, que será la distancia, ¿recuerdan? Eso lo hace inversamente proporcional. Luego iba a depender del área de la superficie de la membrana. Habíamos quedado que el área de la superficie de membrana a el área era directamente proporcional a la velocidad. Luego teníamos el coeficiente de difusión, ¿correcto? El coeficiente de difusión y la diferencia de presión. Habíamos quedado que la diferencia de presión parcial del gas, delta P, también era directamente proporcional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la ecuación para la velocidad de difusión estoy considerando la distancia que está acá abajo, la diferencia de presión que está acá, el área que está acá y me está faltando el coeficiente de difusión. Entonces, si ustedes recuerdan la formulita, acá que me faltaba solubilidad y acá que me faltaba la raíz del peso molecular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este coeficiente de difusión del gas no es más que su solubilidad relacionada con el peso molecular. ¿Ven? Entonces acá, la solubilidad relacionada con el peso molecular es el coeficiente de difusión. Se llama coeficiente porque básicamente lo vas a calcular para cada gas, ya que cada gas tiene su solubilidad y cada gas tiene su peso molecular. Entonces vamos a ver para el oxígeno y para el CO2, ¿no es cierto? Entonces supongamos el oxígeno tiene 0.024 y el CO2 0.57. Entonces 0.024 y 0.57 de solubilidad y lo dividimos entre la raíz de su peso molecular. Entre la raíz de su peso molecular. ¿Correcto? A ver, si mal no recuerdo de mi clase de química, el oxígeno debe pesar 16, pues, ¿no es cierto? A ver, vamos a comprobar. El peso molecular del oxígeno debe ser 32. Muy bien. Ah, no. 8 es el oxígeno. ¿Ven? A ver, vamos a revisar. Un minuto. No, ¿ves? 16, está bien, pues. Su peso molecular es 16, su número atómico es 8. Entonces, si es 16 por 2, 32. ¿Ven, chicos? Me acuerdo todavía de mi clase de química. ¿Ya? 32. ¿Ya? Entonces, el peso molecular del oxígeno
en este caso es 16 para cada molécula, 32 sería, ¿no? 32, ¿ya? Y el peso molecular del carbono, ya, el peso molecular del carbono es 12, ¿ya? El peso molecular del carbono es 12. Entonces habría que sumarle 12 acá abajo, ¿no? Entonces CO2 sería 32 más 12, 44, pues, ¿no? 44. Bueno, ya esos son cálculos de química, ya no nos vamos a tranquear. Pero, si ustedes dividen la solubilidad entre la raíz del peso molecular de cada gas, van a obtener sus coeficientes de difusión. Sus coeficientes de difusión. Ahí vamos a hacer un ejercicio con el CO2. 0.57 entre 44, ¿no? Es 0.013, ¿no? Son sus coeficientes de difusión. Bueno, entonces ya esos valores, como les digo, no vamos ahorita a tranquearnos, pero son los cálculos que los fisiólogos utilizan para ver la velocidad de difusión. Muy bien. Ahora, el otro concepto que no deben confundir es la capacidad de difusión de gases, ¿ya? La capacidad de difusión se refiere al volumen que pueden transportar por cada minuto en función de la presión ejercida, ¿ya? Entonces, a mí, cuando respiro, me interesa pasar un volumen de oxígeno a mi cuerpo, ¿ya? Entonces, el volumen del gas que puedo difundir a través de mi membrana, eso se llama capacidad de difusión. Pero no olvides que yo necesito el oxígeno por unidad de tiempo. Entonces, el volumen de gas tiene que ser por cada minuto, ¿correcto? Por cada minuto. Y finalmente, de todos los factores de la difusión, el más importante, el número 1 les dije, que era la diferencia de presión. Por lo tanto, la capacidad se saca por diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. Entonces, como pueden ver acá en la curva, la capacidad de difusión es el volumen del gas difundido por minuto por cada milímetro de mercurio de variación de presión que hay. Si ustedes calculan esto en reposo, color rojo, el oxígeno tiene una capacidad de 21 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio, ¿ya? Asumiendo que la diferencia de presión de oxígeno es de más o menos 11 milímetros de mercurio en la membrana promedio, entonces puedes transmitir 21 por 11, 230 mililitros de oxígeno se difunden por minuto en el pulmón, ¿ya? Entonces ahí lo tienes, 230, ¿correcto? Mililitros. No confundir, esto es mililitros por milímetros de mercurio. No, acá simplemente ya es 230 mililitros por minuto, nada más, ¿ya? Porque la capacidad de difusión es 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Entonces, este valor que están viendo acá es 21. Sin embargo, en el ejercicio se puede triplicar. ¿Por qué se triplica? Porque los capilares se abren. Habíamos visto en la clase pasada que cuando hay más flujo pulmonar, los capilares se abren más y eso permite que las zonas de poca perfusión se perfundan mejor y mejoran el BQ. Por eso esto puede triplicar. Entonces de 21 puede pasar a 63. Por eso acá en color azul, en el ejercicio, la capacidad de difusión aumenta, pues, ¿no? Entonces, de lo que con esta capacidad de difusión podíamos pasar 230 mililitros por minuto de oxígeno, con la otra tranquilamente podemos pasar el triple, o sea, 690 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, el CO2 no se mide. El CO2 en reposo no se mide la capacidad de difusión porque es enorme. Miren,
El CO2 en reposo tiene una capacidad de difusión de hasta 400 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. ¿Por qué? Porque habíamos visto que es 20 veces más soluble. ¿Se acuerdan? 21, la capacidad de oxígeno por 20 veces más. ¿Se acuerdan que el CO2 era 20 veces más soluble? ¿Se acuerdan? Más afín por el agua. Entonces, esto hace más o menos 400. Por eso, como ven, la capacidad de difusión del CO2 es 400. Y si esto lo llevas al ejercicio, se multiplica mucho más, ¿correcto? Entonces, como acá se multiplicaba por 3, recuerdan, a 63, acá este 400 se multiplica por 3. Entonces, de 400 pasa a 1200. Por eso nuestro cuerpo tiene una capacidad alucinante para difundir CO2, más no así con el oxígeno. Y finalmente el CO, el monóxido de carbono, se usa o su capacidad de difusión es un poquito menor porque habíamos quedado que su capacidad de difusión o perdón de solubilidad era menor. Entonces el CO, el monóxido de carbono, es un poco menor que el oxígeno, vamos a ponerle menor a 20, ya, menor a 60, porque es menos, ya, que el oxígeno. Sin embargo, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué estudiamos el monóxido? Porque se usa para medir la velocidad del oxígeno, ¿ya? Los fisiólogos no pueden medir directamente la difusión del oxígeno. Tampoco miden la del CO2 porque es muy amplia. La única que pueden medir es la del monóxido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el monóxido se une 100% a la hemoglobina. Entonces ellos pueden calcular la concentración de monóxido que ponen en un experimento. Como el monóxido todito se une 100% a la hemoglobina del glóbulo rojo, entonces el tiempo en el que ya no encuentran concentración de monóxido porque todo se ha difundido, ese tiempo vendría a ser el tiempo de la difusión. ¿Ya? Entonces, sacando los cálculos del monóxido, lo multiplican por el factor de difusión para el oxígeno y el oxígeno para el CO2. O sea, el cálculo de la velocidad de difusión de oxígeno y de CO2 es indirecto, indirecto. ¿Por qué? Porque lo que se puede medir es la difusión de CO. Eso inclusive se llama DLCO, difusión libre de monóxido de carbono. Es un instrumento que usan los neumólogos para ver cómo está difundiendo los gases en los pulmones de una persona. DLCO, difusión libre de monóxido. ¿Ya? Muy bien. Y ahora sí llegamos al concepto más importante del día de hoy, que es el coeficiente ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces, para esto yo quiero que entiendan el siguiente proceso. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, con todo lo que hemos estudiado, aprovechar al máximo la capacidad de difusión, entonces ustedes tienen que hacer dos cosas. La primera cosa que tienen que hacer es meter todo el oxígeno que puedan por unidad de tiempo a través de la ventilación. Entonces, a través de la ventilación tú vas a meter todo el oxígeno que puedas por unidad de tiempo a tus alveolos, ¿correcto? Muy bien. Así que el primer componente para una adecuada difusión de gases es que tengas un pulmón bien ventilado. Muy bien. Entonces, supongamos que este es el pulmón, ¿no es cierto? Ahí lo tienes. Este es el pulmón de un lado, del otro. Esta es la vía respiratoria. Correcto. Ahí está. Los bronquios principales, ¿no? Bronquiolos, terminales, etcétera. Ahí está toda la vía de conducción. Y al final, la unidad respiratoria, el parénquima o los lobulillos pulmonares, ¿no? Los lobulillos pulmonares, ahí está. Esos son los que respiran, pues, ¿no? Por eso lo pongo de color rojo, porque es la parte respiratoria. Muy bien. Entonces, el volumen de ventilación que ustedes puedan meter al pulmón es menor en el vértice, porque hay menos cantidad de aire, y es mayor en la base.
porque hay más tejido. Es lógico, pero, o sea, el aire que yo pueda meter en el vértice, voy a poner con color amarillo, es menor que el aire que puedo meter en la base, porque en la base hay más tejido, es más grande el pulmón en la base. Entonces, voy a hacer con color azul, con color amarillo, ¿ya? La ventilación, con color amarillo, miren, la ventilación en el vértice, ¿ya? Ahí lo ves, ¿ya? Es menor que en la base. Entonces, si vamos a poner acá, ya, estos son los números de costillas, esto es vértice y esto es base. Entonces, como ves, la ventilación del vértice hacia la base aumenta, que es lo mismo que digan de la base hacia el vértice disminuye, ¿ya? La ventilación. Por eso la flecha se hace para abajo, ¿correcto? Entonces, la cantidad que estás viendo acá de litros por minuto, ¿correcto? O porcentaje del volumen pulmonar que estás viendo acá. Entonces, en cuanto a la ventilación en la base, ¿ya? Más o menos en la costilla número 5 para abajo, es mayor que la ventilación en el vértice, un poco más arriba de la segunda costilla. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si lo ven en el dibujo acá, en el vértice hay menor ventilación que en la base. Lógico, lógico, pero lógico, porque hay más tejido en la base. Muy bien. Ahora, vamos a poner con color verde el flujo. Entonces, el segundo componente que tú tienes que tener para una buena difusión es que tienes que tener sangre. Entonces, el segundo componente que ustedes deben tener para una buena difusión es que este capilar esté fluido con sus glóbulos rojos porque son los que transportan la hemoglobina. Entonces, tiene que fluir, tiene que fluir. ¿Cómo se llama ese concepto de fluido? Se llama caudal, ¿correcto? O en este caso, perfusión. El Q se llama perfusión, que es el término fisiológico para el caudal de sangre que pasa, ¿correcto? Entonces, esta perfusión que están viendo de color verde sigue el mismo principio. La perfusión Q en el vértice es menor que la perfusión en la base. ¿Y por qué? Por la misma razón, porque hay más tejido en la base, hay más capilares en la base. Entonces, nuevamente, el flujo sanguíneo o el Q es mayor en la base y disminuye hacia el vértice. ¿Correcto? El flujo sanguíneo es mayor en la base y disminuye hacia el vértice. ¿Ya? Sin embargo, acá viene el datito. El flujo sanguíneo de la base, ojo, de la base, es mayor en volumen, ahí lo tienen, es casi un 10%, es mayor en volumen o en porcentaje de volumen pulmonar al de la ventilación en la base, que es un poco más de 5%. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es, para el mismo nivel, que es la base, para el mismo nivel que es la base, el Q, vamos a poner que es como 100, y el V es como 50. ¿Está bien? Para el mismo nivel en la base, el Q es como 100, es un ejemplo, y el V como 50. O sea, hay más flujo en la base respecto de ventilación en la base. ¿Correcto? ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago una relación B sobre Q, entonces como hay más Q y menos B, entonces en la base esta relación será baja. ¿Correcto? La relación BQ en la base es baja. ¿Por qué? Porque al haber mucho Q y poco B respecto entre los dos,
esta ecuación va a ser pequeña. Por eso, como ven acá, la relación BQ, miren, en la base, acá, es menor a 1. Es un quebrado, es menor a 1. ¿Por qué? Porque el Q, que es el denominador, es mayor que la B y por eso la ecuación sale un quebrado. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos en la base la relación BQ, sale menor a 1. Menor a 1. Ahí lo tiene, menor a 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí lo tienes, ¿ya? El BQ es más o menos, vamos a poner con color dorado, el BQ es más o menos 0.6 en las bases, o sea, menor a 1, que sería más o menos por acá, esto por acá sería 0.6. ¿Está claro? 0.6. ¿Ya? Muy bien. A la inversa, voy a poner con color azul, en el vértice, si ustedes comparan el B, miren en el vértice, el B, la ventilación está como 0.04 más o menos por acá. Vamos a ponerle acá como 40, vamos a ponerle en el B, la ventilación está como 40 para seguir el ejemplo, pero el flujo, miren, se ha tirado casi al suelo. Entonces, en el vértice, tanto la ventilación como el flujo son menores que la base, pero la relación de ellos se ha invertido. Entonces, acá en el vértice, este flujo es casi como 20. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? O 15 le vamos a poner, ¿ya? 15, para más o menos guardar relación, ¿ya? Y acá voy a poner 60, para que salga exacto las cifras, ¿ya? Entonces 60 entre 100 es 0.6, ¿no? ¿Se acuerdan en la base? ¿Ya? Y bueno, entonces en este caso, noten, el flujo del vértice es menor que en la base y en la ventilación del vértice es menor que en la base, pero si yo comparo ventilación y flujo en el vértice, la ventilación, como ves acá, la ventilación B, es mayor que el flujo Q. ¿Sí o no? Entonces, si acá en el vértice me pongo a hacer la relación BQ, entonces la B es mayor, el Q es menor, entonces esta relación va a ser mayor a 1. Por eso es más grande en el vértice la relación BQ. Entonces, si ustedes lo ven, acá vamos a poner la relación BQ en el vértice, voy a hacer con azul, BQ es 2.5 veces en el ápice o vértice. Sería el ejemplo acá en el vértice mayor a 1. Y en nuestro ejemplo acá en el vértice lo vamos a poner por acá, ¿ya? Por acá, para poder tener el mismo valor. Entonces el valor acá en el vértice, para este punto que estamos haciendo el corte, ahí va a ser de 2.5. ¿Ven? Entonces, la relación BQ, como ven, del vértice hacia la base disminuye. Entonces, del vértice, una relación de 2.5 disminuye hacia la base una relación de 0.6. Muy bien. Entonces, según los fisiólogos, lo que dicen es que lo óptimo, voy a hacerlo con color rojo, lo óptimo es que el flujo y la ventilación sean iguales. ¿Está bien? Entonces, si el flujo Q, perfusión, y la ventilación B son iguales, entonces la relación ¿cuánto va a ser? 1. 1. Bueno, 1. Ahí está. Así que el BQ normal,
el BQ normal es aquel que se aproxima a 1. Es aquel que se aproxima a 1. Eso es lo ideal, ¿correcto? ¿Por qué, Doc? Porque todo lo que estoy ventilando, lo estoy perfundiendo, de tal forma que es lo más eficiente posible. ¿Me entienden? Lo más eficiente posible es que todo el aire que metes, todo ese aire lo perfundes. Por favor, no lo olviden, ¿ya? ¿Qué pasa si tú metes aire en ventilación y no le metes sangre? Por gusto, pues perder el tiempo. Eso se llama aire desperdiciado. Entonces, miren la relación BQ. Si la relación BQ tiene ventilación correcta, pero el flujo es 0, no se olviden, todo número entre 0, ¿correcto? Eso será infinito. ¿Ya? Entonces vengan acá el ejemplo. Voy a hacer con color rojito. Miren, si el flujo, acá, si el flujo es 0, ¿correcto? Si el flujo es 0, la ventilación ocurre, todo número entre 0 es infinito. Entonces acá el BQ se fue al suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Acá lo que ha pasado es que el BQ se ha ido a infinito. ¿Por qué? Porque ha dejado de haber flujo. Ha dejado de haber flujo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, el problema radica en el sistema circulatorio. ¿Qué pudo haber sido, Doc? Un trombo, por ejemplo. Un trombo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente el oxígeno llega al alveolo, ahí lo tienes, 149 de oxígeno en el alveolo, pero como no hay flujo sanguíneo, no hay presión de CO2, porque ¿quién trae el CO2? La sangre. Entonces, en los lugares donde no hay flujo sanguíneo y si hay ventilación, o sea, el BQ es infinito, hay puro oxígeno sin CO2. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay ventilación? Se ha obstruido tu vía ventilatoria, 0, y si tienes flujo. Entonces 0 entre cualquier número es 0. Como ves acá, cuando no tienes ventilación, pero sí tienes flujo, entonces el BQ es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que viene la sangre y como no hay recambio de ventilación, el alveolo termina teniendo la misma concentración de gases que la sangre. O sea, 40 de oxígeno y 45 de CO2. O sea, prácticamente el alveolo tiene la misma concentración de gases que la sangre, porque no está siendo ventilado. ¿Ya está? En cambio, si es que tienes un BQ normal, o sea, cercano a 1, lo que se ha visto es que el aire alveolar es normal. O sea, la presión de oxígeno es 104 y la de CO2 40. Esta es la presión alveolar normal cuando el BQ es correcto. Así que si se altera el BQ, se va a alterar la presión de gases en el alveolo. ¿Ah, muchachos? Muy bien. Entonces, se dice que es normal el BQ cuando es igual o cercano a 1. Entonces, en función de esta relación BQ, se puede entender los dos conceptos que vimos en las clases pasadas. ¿Cuáles son, Doc? El concepto de cortocircuito fisiológico. ¿Se acuerdan qué era? El cortocircuito fisiológico era un poco de sangre que no recibía ventilación. Entonces, era sangre que no recibía ventilación. Entonces, cuando nosotros a nuestro sistema respiratorio le puenteamos un poco de sangre que no recibe ventilación, entonces el cortocircuito fisiológico hará que el BQ sea menor a lo normal. Eso se llama sangre derivada. ¿Ya? A ver, ¿qué quiere decir, Doc? Eso no estoy entendiendo, está un poquito difícil. Miren, si tú respiras un volumen B de 5 litros por minuto,
y pasa por tu pulmón para oxigenarse un flujo sanguíneo Q de 5 litros por minuto, entonces, Doc, el BQ será 5 entre 5, 1. ¡Qué felicidad! Normal. Sin embargo, yo les dije que esto es de la arteria pulmonar, pero habíamos quedado que había un sistema de la arteria bronquial, ¿se acuerdan? Y la arteria bronquial no pasaba por el alveolo. Esta arteria bronquial representaba 2%, ¿se acuerdan del gasto cardíaco? Entonces, eso quiere decir que hay un Q que no recibe ventilación. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes ventilan 5 litros por minuto, pero su flujo no es de solamente estos 5. Esos 5 litros por minuto que llegan de la arteria pulmonar, tienes que sumarle, ¿correcto? Un 2%, vamos a poner, no sé, pues 5 litros, el 10% es 500 mililitros, el 2%, 100 mililitros, ya, vamos a poner, tienes que sumarle 0.1 litro por minuto, que es de la arteria bronquial, ¿ven? Entonces tú tienes más flujo, tienes más Q que B, ¿no es cierto? Entonces cuando tú dividas esto, cuando hagas la división, te va a salir 5 entre 5.1, ¿ya? Entonces esta relación ya es menos, por eso el BQ normal, el BQ fisiológico es menor a 1, nunca es 1. ¿Por qué? Por el cortocircuito fisiológico, por eso es menor a 1, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está explicado. La sangre derivada hace que el BQ sea menor a lo normal, o sea, menor a 1, por el cortocircuito fisiológico. Muy bien. Y finalmente, existen condiciones, ya habíamos visto, donde hay un espacio muerto fisiológico cuando hay más unidades ventiladas que no estén perfundidas. Pero habíamos quedado que eso no era normal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay más unidades ventiladas no perfundidas, entonces el BQ es mayor a lo normal, ¿ya? Eso que puede ir hasta el infinito, ¿no? Pero esto habíamos dicho que esto era en condiciones patológicas. En la vida real, la mayoría de alvéolos son perfundidos, ¿ya? Entonces el espacio muerto fisiológico es cuando hay más ventilación que perfusión. Eso es aire desperdiciado, que habíamos quedado en la clase de ventilación que eso era patológico. Muy bien, entendido. Finalmente, esta sangre derivada y esta irregularidad del BQ se ha visto que en el ejercicio se acerca a lo óptimo. O sea, cuando nosotros estamos en ejercicio, nuestro BQ tiende a aproximarse a la unidad, porque los capilares se abren, las unidades ventilatorias mejoran, entonces la eficiencia del sistema respiratorio puede alcanzar la unidad cuando estamos en ejercicio, porque se acerca al óptimo, ¿ya? Muy bien, entonces esta era la parte más difícil, así que como era lo más tranca, quería darle un poquito más de tiempo, así que voy a hacerles un recuento, ¿ya? Un recuento del coeficiente BQ, ¿ya? Para que no se olvide. Entonces, cuando nosotros estudiamos difusión de gases, lo primero es entender que los gases difunden por ecuaciones físicas, que dependen de la presión, el área, la solubilidad, la distancia y el peso, ¿no es cierto? Para eso tienen que saber los valores del oxígeno, del dióxido de carbono. Muy bien, ahora, estos gases difunden a través de una membrana, por eso tienen que conocer las 6 partes de la membrana, que ya les expliqué que terminan fusionándose con el eritrocito y cuentan como una sola, ¿ya? Y deben entender que esta membrana respiratoria es tan grande que permite que la sangre se recambie en una fracción de segundo. Sin embargo, para que esa velocidad y capacidad de difusión se dé de forma correcta, ustedes tienen que tener una relación BQ cercana a 1. Cuando se acercan a 1, quiere decir que todo el aire que meten es perfundido por la misma cantidad de sangre y haces la hematosis eficientemente. En los lugares como la base del pulmón,
tienes un BQ menor a 1 porque tienes más flujo que aire. Y en la parte del alveolo, en la parte del vértice, tienes más aire que flujo. Entonces, cuando tú te vas a los extremos del pulmón, tienes BQs patológicos, alterados. En la base tienes mucho flujo y poca ventilación, y en el ápice tienes mucha ventilación, poco flujo. Por lo tanto, el pulmón se considera como una unidad respiratoria cuando lo llevas al promedio, ¿correcto? Entonces, el promedio de todo el pulmón termina dándote un BQ cercano a 1. No es 1, es cercano a 1. ¿Por qué? Porque hay el cortocircuito fisiológico. Pero cuando estamos en ejercicio, podemos acercarnos a 1, de tal forma que nuestro pulmón opera a la máxima eficiencia posible. ¿Ya? Un ejemplo parecido son los automóviles. Si tú vas en tu automóvil solo en primera o en segunda, tu consumo de gasolina es mayor. Pero si vas, por ejemplo, a 120, 130 kilómetros por hora en quinta, tu consumo de gasolina es óptimo. Pero si quieres ir a 200 kilómetros por hora, aunque estés en quinta, tu consumo de gasolina es mayor. O sea, los motores tienen un punto donde consumen correctamente la gasolina. En este caso igual es el pulmón. Tienen un punto donde realizan mejor la hematosis. ¿Y ese punto cuánto es? El BQ de 1. Cuando el BQ esté en 1, es el mejor punto de hematosis, donde toda la sangre perfundida se ventila. ¿Ya está?